Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A continuación vamos a continuar graficando secciones cónicas. Ahora le toca turno a la parábola. Lo primero que vamos a hacer es explicar su estructura y sus dimensiones, posteriormente sus ecuaciones en sus dos formas y al final resolveremos los ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar diciendo que la parábola, el primer componente es el vértice porque de ahí se origina el movimiento de la parábola. Entonces, del vértice hacia adentro se encuentra un elemento que se conoce como foco y ese está a una distancia P. Ahora, del vértice también a una distancia P, pero en sentido contrario, se encuentra la directriz. Y volviendo al foco, hay una distancia de ese foco hacia la parábola de 2P hacia un lado y hacia el otro. La suma de 2 es 4P y eso también se conoce como lado recto. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de las ecuaciones, tenemos primero x cuadrada, y eso es igual a más menos 4p que multiplica a y menos k. Eso quiere decir lo siguiente: si x está al cuadrado, quiere decir que la directriz va a ser paralela al eje de las x. Si 4p es positivo, la parábola va hacia arriba. Si 4p es negativo, la parábola va hacia abajo. Caso contrario, que si tenemos la y al cuadrado, eso quiere decir que la directriz ahora va a ser paralela al eje de las y. Y lo mismo, si 4p es positivo, la parábola abre hacia la derecha. Si 4p es negativo, abre hacia la izquierda. Con eso podemos comenzar con el ejemplo número 1, donde ambos casos tienen coordenadas 0, 0, es decir, que el vértice va a comenzar en el origen y dependiendo de la variable que sea cuadrática, nos va a indicar hacia dónde va a abrir la parábola, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar con el primer ejemplo que dice que x cuadrada es igual a 8y. Aquí podemos ver que la cuadrática está en el eje de las x, lo que quiere decir que la directriz va a ser paralela al eje de las x. Entonces aquí podemos ver también que este 8 es el que hace función de 4p. Eso quiere decir que P va a ser igual a 8 entre 4, por lo tanto P va a ser igual a 2. P es igual a 2 positivo, eso indica que la parábola abre hacia arriba, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se va a ver de la siguiente forma. Este es el eje de las X, este es el eje de las Y. Dijimos que el vértice se encuentra en el origen, por lo tanto la parábola va a abrir más o menos de esta forma. Tenemos una distancia P, si este es el vértice, la distancia P, 2 hacia arriba está el foco y 2 hacia abajo corre la directriz, ¿de acuerdo? Y este de aquí sería el lado recto. Es decir, tenemos que el vértice está en 0, 0, tenemos que el foco está en 0,2, tenemos que la directriz corre en y igual a menos 2. Y tenemos también que el lado recto es el valor absoluto de 4p. 4p dijimos que es 8 y este se mantiene igual. Entonces vamos a continuar con el ejemplo número 2, que dice que y cuadrada es igual a 2x. Tenemos la y cuadrada, por lo tanto la directriz va a ser paralela al eje de las y. Y tenemos que este 2 está en el lugar de 4p. Por lo tanto, P va a ser igual a 2 entre 4 o lo que es lo mismo, P va a ser igual a 1 medio. Nuevamente tenemos que P es positivo, por lo tanto la parábola abre hacia la derecha, ¿de acuerdo? Entonces esta se va a ver de la siguiente manera. Este es el eje de las X, este es el eje de las Y. Dijimos que la parábola tiene su vértice en el origen, por lo tanto va a abrir más o menos así. Tenemos una distancia P de 1 medio. Si este es el vértice, 1 medio hacia la derecha, este de aquí es el foco, esto de aquí es el lado recto y también una distancia de 1 medio hacia la izquierda corre la directriz. Entonces podemos concluir que el vértice está en 0, 0, que esa es una información que se proporciona. Tenemos el foco, el foco está en 1 medio más 0. Tenemos que la directriz corre en x igual a menos 1 medio. Y así quedó la gráfica para estos primeros dos ejemplos.
Entonces, ahora continuamos con el ejemplo número 2, donde el vértice sí tiene unas coordenadas diferentes a 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con el primer ejemplo y dice lo siguiente. X menos 1 elevado al cuadrado es igual a menos 8 que multiplica a y más 3. Aquí podemos empezar a deducir que el valor de h va a ser igual a 1 y el valor de k va a ser igual a menos 3. También podemos decir que 4p es igual a menos 8, por lo tanto p va a ser igual a menos 8 entre 4 y esto va a ser menos 2. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la x elevada al cuadrado, por lo tanto la directriz va a ser paralela al eje de las x y una p negativa, por lo tanto la parábola va a abrir hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces esto se va a ver más o menos de la siguiente manera. Este es el eje de las x, este de aquí es el eje de las y. Tenemos 1 y menos 3, 1, 2, 3. Aquí va a estar el vértice. Y dijimos que abre hacia abajo, por lo tanto la parábola se va a ver más o menos de esta manera. Tenemos una distancia P menos 2, está el foco, y 2 hacia arriba corre la directriz. Entonces podemos concluir que el vértice está en 1, menos 3, el foco está en 1, menos 5. Podemos decir que la directriz corre en y igual a menos 1. Y podemos decir también que el lado recto es el valor absoluto de 4p. Dijimos aquí que 4p es menos 8, por lo tanto el lado recto va a ser sencillamente 8. Y así quedó la gráfica para esta parábola. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo, que dice que y más 2 elevado al cuadrado es igual a 4 que multiplica a x menos 4. Entonces nuevamente podemos deducir que el valor de h, aquí dice menos 4, por lo tanto va a ser 4. El valor de k dice más 2, por lo tanto va a ser menos 2. El valor de 4p es igual a 4, por lo tanto p va a ser igual a 4 entre 4, que esto es 1. Tenemos las y elevada al cuadrado, lo que quiere decir que la directriz va a ser paralela al eje de las y tenemos una p positiva, lo que nos indica que la parábola va a abrir hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces esto se va a ver más o menos de la siguiente forma. Este es el eje de las x, este es el eje de las y, tenemos h en 4, 1, 2, 3, 4. Y k en menos 2, 1, 2. Por lo tanto, ahí estaría el vértice. Dijimos que la parábola abre hacia la derecha. Por lo tanto, se vería más o menos de esa forma. Tenemos una P igual a 1. Por lo tanto, este es el vértice. Del vértice al foco hay 1. Por lo tanto, este de aquí sería el foco. Hacia la directriz sería 1 hacia la izquierda. Por lo tanto, la directriz correría por aquí y podemos concluir que el vértice está en 4, menos 2. Podemos decir que el foco está en 5, menos 2 y que la directriz corre en x igual a 3. Y también podemos decir que el lado recto, que viene siendo este de aquí, el lado recto es el valor absoluto de 4p. Es decir, que el lado recto va a ser igual a 4, sencillamente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora podemos continuar con el ejemplo número 3, donde ahora se proporciona parte de la información para poder graficar esas parábolas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar con el primer ejemplo que nos dice que el vértice está en menos 2,5 y el foco está en menos 2,3. Aquí podemos ver que los valores en X se repiten, por lo tanto podemos deducir que va a ser paralelo al eje de las Y. Entonces, esto se ve más o menos de la siguiente forma. Este es el eje de las X, este de aquí es el eje de las Y. Tenemos que el vértice está en menos 2, 1, 2 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, este de aquí es el vértice. Y el foco está en menos 2 y 3. Este de aquí es el foco, lo que quiere decir que la parábola abre hacia abajo, de esta manera aproximadamente. Entonces, eso quiere decir
que la distancia P del 5 al 3 hay 2 lugares, pero como corre hacia abajo, entonces esto es menos 2, por lo tanto 4P va a ser igual a menos 8, ¿sí? Entonces podemos deducir también que la directriz corre 2 lugares por arriba, es decir, de esta manera, y podemos deducir entonces el vértice y el foco ya lo tenemos. La directriz corre en Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Y igual a 7, y la ecuación quedaría de la siguiente forma. Como la directriz es paralela al eje de las X, entonces la cuadrática son las X, si se alcanza a ver. ¿Sí? Muy bien. Esto sería X menos, aquí tenemos un menos 2, por lo tanto aquí sería más 2 elevado al cuadrado. Esto es igual a 4P, que en este caso es menos 8, que multiplica a Y menos 5. Y esta sería la ecuación para esta parábola. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a continuar con la siguiente, que dice que el foco está en menos 2,1 y la directriz corre por X igual a 2. Entonces esto se vería más o menos de la siguiente forma. Este es el eje de las X, este es el eje de las Y. Tenemos que el foco está en menos 2, 1, 2 y 1 vertical. Entonces este de aquí es el foco. Y la directriz corre en X igual a 2, o sea, 1, 2. La directriz corre por aquí. Entonces aquí podemos ver que la distancia del vértice al foco es P y la distancia del vértice a la directriz también es P. Por lo tanto, la distancia del foco a la directriz es 2P y ahí hay 4 lugares. Por lo tanto, P es igual a 2. Es decir, que aquí va a estar el vértice, y si aquí está el vértice y aquí está el foco, entonces la parábola abre más o menos así. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos concluir que el vértice está en 0,1, el foco ya lo tenemos aquí, la directriz también, solamente nos falta encontrar la ecuación. Entonces podemos decir que si tenemos la directriz, entonces la cuadrática va a ser la Y. Y menos 1 al cuadrado, y esto es igual a 4P. Si P es igual a 2, 4P es igual a, y aquí abre hacia la izquierda, por lo tanto P es menos 2, 4P es menos 8 también. Entonces 4P es menos 8, que multiplica a X, pero X está en 0, por lo tanto X se puede quedar sencillamente así. Esto puede quedar como menos 8X, y esta sería la ecuación para esta parábola. Ahora podemos continuar con el ejemplo número 4, el último ejemplo, que en este caso nos muestra una ecuación desfasada. Se dice que está así porque tiene una forma diferente a la forma estándar, pero hay que acomodarla para que se vea de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con la primera. Vamos a empezar juntando los términos en común, Y con Y, X y los enteros en el otro extremo. Entonces tenemos que Y cuadrada menos 8Y, y aquí vemos que esto va tomando forma como de un binomio al cuadrado, entonces aquí le va a hacer falta algo. Esto va a ser igual sencillamente a 8X. ¿De acuerdo? La manera de completar ese binomio al cuadrado es escribiendo cómo quedaría. Y y luego sigue menos 8Y, esto sería menos, la manera de encontrar el número aquí es dividiendo este entre 2, menos 8 entre 2 es menos 4, tienes el binomio al cuadrado, es decir que vas a elevar ese menos 4 al cuadrado, por lo tanto aquí sería más 16, entonces para equilibrar la ecuación necesito escribir ese más 16 también del otro lado, ¿de acuerdo? Este de aquí. Entonces del lado izquierdo nos queda como Y menos 4, todo eso elevado al cuadrado, y del lado derecho tenemos factor común 8 que multiplica a X más 2. De esa manera tenemos la ecuación en la forma estándar de la parábola. Entonces de aquí podemos empezar a concluir lo siguiente. Tenemos el valor de H, aquí está más 2, H va a ser menos 2. El valor de K, aquí dice menos 4, por lo tanto va a ser 4.
El valor de 4p es igual a 8, por lo tanto p va a ser igual a 2, positivo. Y tenemos la y cuadrada, por lo tanto la directriz va a ser paralela al eje de las y, y una p positiva, eso quiere decir que la parábola abre hacia la derecha. Este es el eje de las x, este es el eje de las y. Tenemos que h está en menos 2, 1, 2, y k está en 4, 1, 2, 3, 4, por lo tanto aquí está el vértice. Y por la p positiva podemos ver que abre hacia la derecha. Esto se ve más o menos de esta forma. Tenemos un valor de p igual a 2, por lo tanto si este es el vértice, el foco va a estar en 1, 2. Este de aquí va a ser el foco. La directriz va a correr por acá, en menos 4. Entonces podemos concluir que el vértice está en menos 2,4. El foco está en 0,4. La directriz corre en x igual a menos 4. Y ya tenemos la ecuación, ya tenemos el vértice, ya tenemos el foco, ya tenemos la directriz y ya tenemos la gráfica. Entonces con eso queda esta ecuación y ahora vamos a continuar con la siguiente, nuevamente integrando los términos en común, x con x, la y y los enteros los pasamos del otro lado. Entonces decimos que x cuadrada menos 4x aquí nuevamente va tomando forma de un binomio al cuadrado, por lo tanto le va a faltar algo de este lado. Esto va a ser igual a menos 12y más 8 y lo que falte aquí. Entonces nuevamente, ¿cómo vamos a encontrar eso que falta? Vamos a hacer x, aquí tenemos un menos, la mitad de 4x, esto es menos 2, lo elevamos al cuadrado, entonces menos 2 al cuadrado es más 4 y ese también lo escribimos del lado derecho, más 4. Del lado izquierdo nos queda como x menos 2, todo eso elevado al cuadrado, y del lado derecho nos queda menos 12y más 8 y más 4, esto es más 12. Por lo tanto, aquí tenemos un factor común, x menos 12 elevado al cuadrado, y aquí tenemos un factor común de menos 12 que multiplica a y menos 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí nuevamente podemos empezar a obtener la información que necesitamos. El valor de h, aquí dice menos 2, por lo tanto va a ser 2. El valor de k, aquí dice menos 1, por lo tanto va a ser 1. 4p es igual a menos 12, por lo tanto p va a ser igual a menos 12 entre 4, esto es menos 3. Tenemos que la cuadrática está con las x, por lo tanto la directriz es paralela al eje de las x, y una p negativa indica que la parábola abre hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ir obteniendo el vértice, que está en 2,1, ¿sí? Abre hacia abajo, esto quedaría más o menos de la siguiente manera. Este es el eje de las x, este de aquí es el eje de las y. 2 y 1, ahí está el vértice. Abre hacia abajo, de esta manera, ¿sí? ¿Cuántos lugares? 3 lugares hacia abajo. 1, 2, 3. Este de aquí es el foco y 3 lugares hacia arriba es la directriz. 1, 2, 3. Esta de aquí es la directriz. Entonces podemos decir que el foco quedó en 2, menos 2. La directriz corre en 1, 2, 3, 4. Y igual a 4. Tenemos la ecuación, tenemos el vértice, tenemos el foco, tenemos la directriz y tenemos la gráfica. Y de esa manera es como hemos logrado obtener toda la información necesaria con la ecuación desfasada. Entonces, espero te sirva esta explicación, espero lo puedas usar más adelante. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por apoyar mi trabajo y nos vemos a la próxima. Chao, Lin.